Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de geografía de Aysén Patagonia. En el día de hoy nos intentaremos por uno de los rincones de nuestra geografía que no apareció en los mapas hasta finales de 1700 y que desde entonces estuvo rodeada de misterios, como ser hogar de una particular tribu y también una puerta de entrada a la mítica ciudad de los Césares. El nombre de este lugar se hizo extensivo a gran parte de la Patagonia occidental y en la actualidad hace referencia a un río, a una ciudad, a una comuna, a una provincia y a la región misma. Estamos hablando del fiordo Aysén. En este video viajaremos a través del fiordo y vamos a repasar su formación, los principales viajes de exploración y los posibles significados del topónimo Aysén. Nos bañaremos en sus termas y también conversaremos con sus navegantes, quienes nos contarán de primera fuente cómo es la geografía de este rincón de la Patagonia aysenina. Acompáñenos. El relieve que observamos en la costa de la región de Aysén nace de la interacción de múltiples procesos, los cuales podemos agrupar en dos grandes categorías. Por una parte, el hundimiento tectónico y por otra parte, la erosión glaciar. La cordillera de la costa, que es la cadena montañosa presente desde Arica hasta la península del Taitao, aquí se encuentra sumergida, siendo sus cumbres las islas que observamos en el litoral y que conforman una gran cantidad de archipiélagos, entre los cuales destacamos el de las Huaytecas y el de los Chonos. Por otra parte, la erosión glaciar, tal como explicamos en el video del lago de las Torres, excava las laderas de los valles y generando paredes abruptas y fondos planos. Cuando hay una variación en el nivel del mar, ya sea por el derretimiento de los glaciares después de una glaciación o por el hundimiento tectónico, el mar ingresa hacia el interior, inundando los sectores más bajos, que esto es lo que se conoce como una transgresión marina. Cuando el mar inunda un valle glaciar, se conforma un fiordo. Cuando miramos nuestra región por imágenes satelitales, observamos a simple vista los principales elementos de relieve, como el fiordo Aysén, el fiordo de Puyuhuapi, la península del Taitao, pero para los navegantes europeos que empezaron a recorrer esta zona y a cartografiar allá por el siglo XVI y XVII, ellos desconocían por completo esta zona. Y de hecho vemos que está la gran isla de Chiloé y justo al sur está el estrecho de Magallanes. Así que toda la región estaba ausente en esos mapas. Y de estos mapas antiguos resulta interesante destacar los siguientes aspectos. El primero es que muestra por separado a Chile, Argentina, que en aquel entonces se conocía como La Plata o Provincias Unidas, y aparte la Patagonia. Y aquí en este otro mapa se muestra, se hace alusión al naufragio del Bagger en 1741, en donde solo 16 de sus 142 tripulantes pudieron volver a Inglaterra. De estos, 6 lo hicieron con la ayuda de chonos, quienes los guiaron a Chiloé mediante rutas que solo ellos conocían. Aquí indica la posible existencia de un lago que desagua al Océano Pacífico. Aquí hace alusión al río de los Rabudos, que es el primer indicio del fiordo Aysén, y se pensaba que era un estero muy corto que nacía a los pies del monte San Clemente, que en la actualidad se conoce con el nombre de San Valentín. Aquí vemos una reproducción del mapa del que acompaña el diario, en donde el padre García registró su viaje de misión hacia el Golfo de Penas en 1766. Aquí aparece por primera vez el vocablo Aysén, el topónimo Aysén. No hay una mención del fiordo en su libro, pero se piensa que esta información la obtuvo de algún viaje anterior. Un contemporáneo suyo, quien también vino a explorar estas tierras, señala que se entrevistó con los indios que acompañaron al padre en esta misión, quienes indicaron que el estero Aysén tenía muchas islas y que a medio camino había un baño de agua muy caliente a orilla del mar. Esto actualmente sería el sector conocido como Ensenada Pérez. Este contemporáneo suyo sería don José de Moraleda, a quien el virrey del Perú le encargó en 1796 la exploración de la costa patagónica, y en especial del fiordo Aysén, pues se pensaba que podría haber un paso a través de este hacia el Océano Atlántico. Don José de Moraleda nos dejó este mapa que nos muestra un gran avance en la cartografía de la Patagonia Occidental. Aquí se distinguen las islas
que actualmente se conocen como las 5 hermanas. Casi un siglo después, en 1870, el Ministerio de Marina le encarga al entonces capitán de fragata Enrique Simpson la exploración del fiordo Aysén, también con la idea de reconocer ríos y lagunas que podrían servir para una comunicación interoceánica. Esta exploración nos legó este plano muy detallado con las islas, canales y elementos de relieve de nuestra costa. Ya habiendo descubierto y explorado el fiordo Aysén, nos surge la pregunta: ¿qué significa el topónimo Aysén? ¿Qué sabemos respecto a Andrés? Para entender la palabra Aysén, hay un artículo muy bueno de Kemal Sade, que es un antropólogo. Él escribe sobre Aysén o Aysen, sobre su etimología y grafía, y él en su artículo explica cuatro posibles definiciones de la palabra Aysén. Una de ellas, que es la más popular, que todos tienen, es que Aysén sería un anglosajismo, Aysén, y habla de los exploradores que vinieron acá a la región de Aysén, exploradores ingleses, pero esta palabra este conjunto de palabras queda descartado porque ya muchos años antes de que llegaran los exploradores ingleses, la palabra Aysén se conocía, sobre todo a través del piloto español de José Moraleda, en 1792-1795, que le hace una observación de los huilliches o beliches que están de Chiloé, que señalan que Aysén es un significado de internación, y eso está muchos años antes de las exploraciones inglesas acá en la región de Aysén. Esta idea primitiva de entrar entre los canales es súper importante tenerla en cuenta, porque la mayoría de las palabras, la etimología de las palabras nacen desde los vocablos indígenas. En el caso de la región de Aysén hay hartos lugares que fueron cambiando los nombres, fueron colocando los nombres de los exploradores, pero la región de Aysén estuvo poblada por pueblo originario inicialmente, y los nombres que tenían originalmente fueron cambiados de acuerdo a los exploradores, pero las palabras, algunas fueron quedando, y Kemal Sade hace referencia a esto como una de las posibles menciones de Aysén, como la idea de internarse dentro del territorio. También teniendo el vocablo huilliche Achén o Aichir, y esta idea de debate en 1978 quiere decir retorcido o desmoronado, y hace referencia a la geografía que hay en el litoral de Aysén, ¿cierto? La idea de los fiordos, de las islas, hay gente que habla del desmembramiento por la acción de las distintas placas tectónicas que se dan en el litoral de Aysén. Esta idea de retorcido, de desmoronado, hace entender cómo los huilliches, por ejemplo, que es lo que hemos mencionado recién, o los beliches, entienden y tienen su como visión del territorio y cómo ellos fueron navegando este territorio. Pero también hay otra idea del Aysén, que es una palabra oiniquén, en el 2008 la menciona a través de un artículo Cazadores extintos de Aysén continental, y él habla de rocas donde hay agua, y también es una idea súper entretenida, porque habla sobre la estructura de nuestra región, que es parte de la cordillera de los Andes, que todos estos fiordos y toda esta geografía fue modelada por acción de los glaciares, entendiendo, ¿cierto?, que los fiordos son por donde se movieron los glaciares, y este desmembramiento o este desmoramiento o retorcido que hablan los huilliches es la acción de la geografía glaciar en nuestra región. Y esto, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta porque la última glaciación fue hace 10.000 años atrás, y la acción de los glaciares se ve activamente todavía acá en la región de Aysén, por las morrenas que podemos ver en las distintas cordilleras que tenemos acá en nuestra región. Todas estas ideas nos dan la referencia de una Aysén que tiene que ver con las islas, una Aysén que tiene que ver con las rocas, que tiene que ver con las montañas, que tiene que ver con los fiordos, con esta geografía tan diversa y complicada que tenemos. Entonces la palabra Aysén, en definitiva, podríamos decir que es un vocablo indígena, y no inglés, sino un vocablo indígena que habla sobre este sentido del litoral que visualmente vemos y que percibimos dentro de nuestro territorio. Ahora que ya sabemos un poco más de este fiordo, nos dirigimos a Puerto Chacabuco
para recorrer las aguas a bordo del catamarán Aysén. Luego de un par de horas de navegación, llegamos a los baños mencionados en la exploración del padre García en 1776, en Ensenada Pérez. Aquí estamos a los pies del volcán Macá, cuya actividad genera aguas termales en el sector. Podemos ver que la vegetación se encuentra prácticamente intacta, siendo una clara muestra del bosque siempre verde, muy frondoso y caracterizado por especies que se adaptan a climas lluviosos, como el coihue y la tepa. En este punto del viaje conversamos con la capitán de alta mar, Andrea Castro, quien gentilmente nos enseñó más del fiordo Aysén y cómo es la navegación por esta ruta. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en lo que es el sector de Ensenada Pérez, ¿ya? Que es un lugar que se encuentra en el fiordo de Aysén, cercano a las Cinco Hermanas, ¿ya? Acá vemos el mapa, ¿no es cierto? Estamos aproximadamente en buque, ¿no es cierto?, en el catamarán, a una hora 10 de navegación, ¿ya? Esto está ubicado, ¿no es cierto?, justo casi en la meseta del fiordo, ¿ya? Bueno, principalmente este sector cuenta, ¿no es cierto?, con una condición de reserva natural y por otro lado con sectores donde existen termas, ¿ya? Termas naturales, porque acá en esta zona es zona volcánica, ¿ya? Hay ciertos sectores acá donde hay volcanes y por supuesto aguas, ¿no es cierto?, que vienen de la zona, ya muchas que se conservan principalmente por las caídas de lluvia, zona muy lluviosa, preferentemente todo el año, ¿no es cierto?, con mucha lluvia, parte de nieve durante esta fecha, a pesar de que no ha caído tampoco tanta nieve, pero ayuda a que se produzcan también todos estos esteros, ríos, dentro de la zona y por supuesto la vegetación, que todo esto trae flora y fauna natural también. Bueno, en esta zona, en este sector, esto lleva poco tiempo, o sea, para uso comercial lleva poco tiempo, será aproximadamente un año y medio, 2 años. Hace poco se abrió Hace la poco ruta de se abrió, navegación. exactamente. O sea, la ruta de navegación siempre ha estado, Claro. pero para efectos de comerciales, para que llegue el público, para que se acerque la gente, ¿no es cierto?, a través, en este caso del catamarán, son trasladados a este sector, ya aproximadamente 2 años, ¿ya? Perfecto. Y junto con eso también se le da una visita, una vuelta aquí en la zona de las Cinco Hermanas, que esta es una reserva natural, ¿ya? Y por supuesto protegida, ¿ya? Aquí todavía quedan zonas que son zonas vírgenes, ¿no es cierto?, inexploradas, y cerca de este lugar también tenemos un sector que se llama Caleta Pérez, que está al sur de las Cinco Hermanas. Bueno, ¿Cómo es la navegación por el fiordo Aysén? la navegación ¿Compleja, es turbulenta, más a ver, tranquila? depende de la fecha estacional. Generalmente uno se encuentra con vientos en determinadas fechas, sobre todo lo que es invierno o cambios estacionales también, donde uno puede encontrar, por la figura geográfica que tiene este lugar, ¿ya? Muchas corrientes de viento, ¿ya? Corrientes de viento. Ciertas turbulencias, ¿no es cierto?, de viento fuertes, ¿ya? Se hace más protegido en el sector donde está Chacabuco, ¿ya?, o esa zona. Saliendo, como es un sector aproximadamente con una anchura de 2 millas, relativamente pareja, se producen acá estas bocas de viento. Las profundidades, bastante buenas para la gente que navega, muy limpia,
porque tenemos profundidades sobre 300 metros, incluso en los sectores más de orilla, ya más de costa. ¿La profundidad aumenta o disminuye conforme nos acercamos a Puerto Aysén? A ver, a medida que uno se va acercando a la costa o acercando a estas zonas, ¿no es cierto?, costeras, que en este caso el puerto propiamente tal, sí, ahí podemos encontrar sectores donde tienen 20 a 30 metros. ¿Qué es lo que afecta más en los ingresos? Las mareas, ¿ya? Hay bastante amplitud de marea, y sobre todo cuando se producen en Syzygia y con perigeo, ¿ya? La luna, me refiero yo. ¿Ya? Entonces ahí en esas condiciones muchas veces nos encontramos con amplitudes sobre 3 metros. Mucha variación. Mucha variación de marea. Bueno, y es una de las razones también, esta zona, así como Chacabuco, no está exenta, estamos hablando de todos los alrededores, ya, de esa misma condición. ¿Por qué? Porque está resguardada, ya, y son más aguas más abrigadas, y por otra parte también sectores más estrechos, ya, que es lo más común que uno ve. Bastante vegetación. Acá la zona de Aysén se caracteriza por su vegetación, porque también ayuda bastante la lluvia, ya. Por supuesto, si no tenemos lluvia aquí, la tierra también se erosiona rápidamente. Entonces, y bueno, otros sectores atractivos que todavía están ahí aún sin explorar, ¿no es cierto? Ciertos esteros, lugares que se encuentran un poquito más deshabitados. Hoy en día se ve un poquito más, o sea, se ve más movimiento en esta zona, a razón de que también se han puesto centros salmoneros, ¿no es cierto? Entonces hay más actividad comercial, además, ¿no es cierto?, de la propia actividad turística, que es donde se han abierto sectores. Sí. Desde acá se va hacia la Laguna San Rafael y hacia... Por supuesto. Nosotros acá navegamos a la Laguna San Rafael y en otros días vamos hacia la zona de Ensenada Pérez, que es este sector. La última pregunta, cuando fue el tsunami acá en el fiordo de Aysén, ¿qué sectores afectó principalmente? Ya, el sector que se provocó esto fue acá cerca de donde se encuentra Isla Mentirosa. Isla Mentirosa. En esta zona, ¿ya? Ahí hubo un desprendimiento de tierra, ¿ya? Y en los desprendimientos de tierra pueden provocar, ¿no es cierto?, condición de tsunami, ¿ya? Las olas más fuertes, qué sé yo, y donde se produjo más alarma en la zona. Ahora, afortunadamente en ese tiempo no habían tantos centros, ¿ya? Centros de cultivo. De cultivo salmón, entonces las pérdidas no fueron tan cuantiosas con respecto a lo que podría ser hoy, ¿ya? Perfecto. Porque no estamos exentos a que pueda ocurrir nuevamente algún desprendimiento, eso se puede dar, ya es parte de la naturaleza. Ahora, se da poco, no es algo común que ocurra, porque acá la tierra es más firme. Sí, está todo cubierto de vegetación. Exactamente, no es una tierra erosionada, es más difícil en los desmembramientos respecto a otros lugares. Pero en esta zona fue. Muchas gracias, capitán Andrea Castro, capitana de alta mar, y nos despedimos de acá de Geografía en Patagonia. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan podido conocer un poco más de la geografía de nuestra región. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta y también nos compartan con más gente que le pudiera gustar este tipo de contenido. Nos vemos en otro video y hasta la próxima. Chao.